Bueno, gracias por seguir con nosotros y tal como habíamos anunciado en el primer bloque de EnQ, tenemos como invitado especial y muy halagador para nosotros al mayor general retirado José Miguel Soto Jiménez, exministro de Defensa, lo que era cuando ejerció en ese entonces la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Pero más que todo, un hombre de una formación, sobre todo militar, histórica, miembro de la Academia de la Lengua en República Dominicana, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación a venir a conversar con nosotros en este programa especial de EnQ. José Miguel, bienvenido al programa y bienvenido a Boreal, a su casa. Bueno, un gran placer, pero te faltó algo fundamental. ¿Cuál se? En esa halagadora presentación, mi condición irrenunciable de santiaguero. También se me quedó, ciertamente, santiaguero de corazón. Sí, y bueno, de hecho y de omisión también, porque no vivo aquí desde hace mucho tiempo, pero déjame decirte que eso me da lugar, primero, para decir la complacencia o lo complacido que estoy de estar en este espacio, de deferir la invitación, un saludo muy santiaguero, de un santiaguero. Lo mismo podría decir yo siempre he visto a Santiago como la capital del Cibao, de la tierra de María Santísima, pero además decirles que quiero extender ese saludo, un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este espacio y por qué no decirlo también, un saludo muy pueblista, un saludo muy leonelista a la audiencia. Al tiempo de coronar, lo que he dicho ya, y no como un cumplido, lo complacido que me siento de estar en el mismo. A propósito de eso, quisiéramos saber cómo llega a la conclusión para dar ese paso después de haber creado a Quinta República, tener una visión amplia de lo que es el concepto de República Dominicana, para decidir a formar parte de la fuerza del pueblo. Mira, te lo digo con una sonrisa y casi me río, porque eso me retrotrae a las veces que yo tuve que explicar como ciudadano, después que salí de las Fuerzas Armadas, lo de Quinta República. La primera pregunta que me hacían a mí era lo que era Quinta República, cuáles eran los fines de Quinta República. Que surgió como una fundación sin fines de lucro. No, es una fundación todavía, pero después se convirtió, existen las dos cosas. Por eso cuando a mí me dicen, de una manera más cruda y menos gentil que tú, me dicen, pero ¿por qué usted se fue? Yo no me he ido para ninguna parte, porque como tú has dicho, Quinta República nació como una fundación, no solamente sin fines de lucro, que también hay que señalar, nunca hemos recibido un centavo como fundación de nada. Eso que se acostumbra de la fundación. Sí. Nació precisamente a mi salida de las Fuerzas Armadas, al recuperar mis derechos civiles y políticos y sin las restricciones voluntarias que los militares tienen. Y entonces, yo decía, ustedes los comunicadores, ¿verdad? Siempre inquietos. ¿Usted me permite hacer un paréntesis ahí sin que se pierda la idea? No, pero claro que sí, claro. Porque sería bueno aclarar algo con relación al paso del militar que vuelve a la vida civil y que puede incursionar en política. A eso me iba a referir precisamente. Porque a eso me iba a referir. Hay un tiempo. Claro, y fíjate, por la carga que existe en el imaginario popular, yo siempre digo que los caudillos siguen galopando en el inconsciente colectivo del dominicano, en el imaginario popular. Siempre me preguntaban lo mismo, y de ahí la respuesta. Siempre me preguntaban, ¿usted va a incursionar en la política? Y yo decía que no iba a incursionar todavía porque no era una negación taxativa, simplemente que yo tenía que purgar la lógica militar. Porque, mira, los principios que rigen la política son los mismos que rigen la guerra, pero los medios son diferentes. Y hay diferencias, hay muchas similitudes. Se puede decir que los principios de la guerra todos aplican, los 9 principios aplican perfectamente en
sobre todo a nivel estratégico en la política. Ya lo dijo Claudio cuando dijo que la guerra no era más que la continuación de la política por otros medios. Pero ahí es que está la diferencia, básicamente, y lo que yo decía que había que purgar. ¿Por qué hay que purgarlo? Porque la vida militar se rige fundamentalmente por la obediencia, por la disciplina. Las respuestas son, las premisas son cumplir las órdenes en el menor tiempo posible, ¿verdad? Y entonces, el reino de la guerra es la violencia, pero en la política no. Entonces, esa lógica es la que había que purgar. Y yo me tomé mi tiempo purgar. Entonces nació esa fundación, y la fundación era una prolongación de la vida militar, en esencia, porque esa fundación, su motivación es la defensa de los valores nacionales, de las tradiciones nacionales. Y entonces, en eso nos pasamos un tiempo hasta que, después de un programa que nosotros teníamos, no de televisión ni de radio, sino un programa a desarrollar, que se llamaba fundamentalmente Fechas Patrias, y un programa editorial también que teníamos, que servía para sufragar la fundación. Entonces, caímos inevitablemente en la política. Pero el único partido que yo he pertenecido hasta hace unos meses, la gente en el imaginario popular no lo puede comprender, fue Quinta República. Y Quinta República, como movimiento político, entonces, dio paso en el transcurrir a la construcción de una nueva opción política con un fundamento histórico interesante, que es el de las repúblicas. Bueno, y entonces, ahora, el paso, ¿verdad? Que eso me causa también un poco de... Yo me sotorrío porque el paso se le llama, tú sabes, en el campo se le dice, cuando una mujer da el paso, ¿verdad? Sí. Es otra cosa. Sí, bueno. sí. Pero entonces, yo quiero decirte que la motivación central del paso, como ciudadano, después de haber recuperado, macerado mis derechos ciudadanos, y eso lleva, la ciudadanía lleva a la gestión política, porque un ciudadano es un individuo consciente de sus deberes y consciente de sus derechos. Y son esas motivaciones fundamentalmente ciudadanos que me hicieron tomar parte, no solamente del proceso político actual, sino de la fuerza del pueblo. ¿Y cuál es la motivación central? La construcción de una voluntad política que yo estoy tengo el convencimiento y estoy entregado totalmente a ello, de que esa fuerza puede enfrentar, o no puede, no, enfrentará los grandes problemas que tiene la nación, y en esa posición beligerante podrá entonces, sin lugar a dudas, corregirlos. Ese es el fundamento fundamental. Naturalmente que hay, como tú sabes, otros fundamentos. Los otros fundamentos tienen que ver también con esa gestión responsable, de ciudadanía responsable, y mi condición ya temperamental de que yo no puedo permanecer neutral. Yo no puedo ser neutral. Indiferente. Pero neutral sobre todo. Claro. Porque aquí la gente juega a la neutralidad. No todos, ¿verdad? Muchos juegan a la neutralidad. Y muchos juegan a la independencia. Sí. Tú sabes que eso define lo que se llama, en buena doctrina, define lo que se llama el analfabeto político, que ha ido cambiando eso. Yo, sobre todo en la clase media, en la baja pequeña burguesía, resulta que los jóvenes, eran apáticos a la política. Hace unos años decían, yo no entro en eso, porque eso es sucio, porque eso es un negocio, y entonces se privaban. Sí, pero eso ha ido cambiando, lo que marca de cierta manera una dinámica diferente. Y tú lo pudiste ver en eventos tales como la Marcha Verde, en la Plaza de la Independencia, y en la actitud general. Hay una, mira, en la fuerza del pueblo. 4%. Sí, pero detrás del 4%, pero que de eso podíamos hablar también. Es una de las motivaciones. Señores, hay que ver cómo en la fuerza del pueblo, por ejemplo, y tengo que hablar de ella, no porque debo hablar de ello, sino que tengo que hablar de ella, pero de una forma entusiasta. Uno de los fenómenos que yo veo en todo el país
es que en la dirigencia, en la militancia y en los simpatizantes de la Fuerza del Pueblo hay una presencia entusiasta de la juventud, a tal grado que yo me atrevo a decir que, como debe ser, ahí se da un maridaje perfecto entre la experiencia y esa juventud, con sus atributos de cada cual. Naturalmente, eso no quiere decir que se deseche a la gente que tiene la madurez suficiente, porque, óigame, ese ímpetu, ese vigor, ese entusiasmo de la juventud ahora convertido en participación ciudadana, sin que tenga que ver con el nombre del partido, te digo que es entonces la actitud correcta, porque recuérdate la actitud de los griegos. En Grecia, por ejemplo, tú verías que existía una cosa que se llamaba la gerusia. ¿Qué era la gerusia? La gente que tenía cana. Y eso involucraba necesariamente la experiencia y era los consultores, los grandes consultores, de que se nutría el vigor de la juventud que tiene en sí misma. De nuevo. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, el deseo de hacer algo por la nación le nace primero por su trabajo como militar, sí. Y después usted dice, bueno, déjame aprovechar mi deseo por hacer algo por la nación para continuar. Porque mira, desde la yo política. Siempre dije, y no es una actitud tramada, que la profesión militar tiene muchas definiciones, pero la única que justifica, lo único que justifica que un grupo de la sociedad, un estamento de la sociedad, tenga el privilegio de portar que tenga el monopolio legal de la violencia, ¿verdad? Es la defensa de la nación. La defensa de la nación. Una vez, en un discurso de graduación, siendo yo director de un instituto militar, en mi discurso yo dije, como lo llaman los sociólogos, a los llamados aparatos de sanción, ¿verdad? Y yo dije que los militares tienen el monopolio legal de la violencia legalmente aceptada. Pero resulta que un ciudadano, voy a mencionarle el nombre, que entonces era rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me estoy refiriendo a Roberto Santana, me dijo: Soto, los militares no tienen el monopolio. Los militares no tienen el monopolio de la violencia. Los militares son profesionales, o sea que no son profesionales de la violencia, son profesionales de la nación, porque a ella están consagradas. Y mira... Ese sería el Roberto Santana, rector de la UAS. Ahora, el Roberto Santana, presidente de la Federación Dominicana de Estudiantes, de Estudiantes Dominicanos, no seguro que era ese. Sí, pero yo te voy a decir algo interesante, porque hay que conocer las personas en sus individualidades. Y resulta que, a pesar de eso, yo no sé si tú sabías, claro que lo tienes que saber, que la incursión de Roberto Santana en el mundo revolucionario viene de la Iglesia Católica. Y no precisamente de los corecatos. No sabía sus orígenes, claro. Sus orígenes son fundamentalmente católicos, y de ahí llegó, como todo el mundo sabe, al marxismo, ¿verdad? En su época. Y fíjate que en Roberto también prima mucho lo que te estoy diciendo. Aún en esas conductas, su amor o su pasión o su inclinación sigue siendo servirle al país. Entonces, lo que pasó con Quinta República, ese continuo, lo que pasó fue esa continuidad que ¿qué hacer? Como decía. ¿Cómo sigo sirviendo? Exactamente. Entonces, de la forma que a mí me enseñaron en todo ese tiempo que pasé en las Fuerzas Armadas, seguir y la defensa de la nación. Recuerda que yo con el tema haitiano es un tema que yo lo vengo manejando, y con pruebas documentales y otras no documentales, por más de 40 años, 45. Yo recuerdo, y perdóneme la introducción, la interrupción, recuerdo haber leído hace unos 15 años un libro que usted escribió, si mal no recuerdo, cuando era agregado militar en Washington, que se llamó Seguridad, Defensa y Democracia. Seguridad, Defensa y Democracia, claro. Donde
Recordando ahora eso que usted dice, que el tema haitiano no es de ahora que se Sí. está tratando, usted tenía una visión casi premonitoria de lo que es la realidad actual claro. en la República Dominicana con el tema haitiano. Sí, sí, sí. Y déjame decirte algo importante. Tú hablas de premonición, yo pienso que sí, pero en base a los elementos, a la en la matriz de apreciación de la situación y de la planificación que a mí me enseñaron las escuelas militares, ¿verdad? Entonces, yo pienso que, y ahí podemos retomar una respuesta que dejamos en el aire sobre las motivaciones. Realmente yo te puedo decir que mi vida está marcada por 3 vértices, ¿verdad? Un individuo tiene muchos vértices, los míos son 3, fundamental junto a muchos otros. Es un triángulo. Sí, exacto. Pero lo primero que fui fue poeta. Fue poeta. Siendo Y un un libro niño. suyo Sí. de poesía. Sí, ¿no? Y además, yo, siendo segundo teniente, gané un premio aquí, precisamente en Amante de la Luz, con los poemas, los sustantivos al abuelo. Bueno, pero yo lo que te digo, que ese fue mi primera... Y los poetas tienen mala reputación. Fíjate qué cosa. Bueno, se le liga con cierto carácter bohemio, No, vago. Sí, y que viven en el aire. Viven en el aire. Sí, bueno. Sí, y dígamelo entonces, a mí. fíjate, y después de eso, me arrastró un impulso, como dicen los abogados, al que no pude resistir, la vocación militar. Por cierto, yo no tengo militar en mi familia. Yo soy el primero. ¿Y sus hijos? Yo tengo hijos militares. Básicamente no tengo. No. Mi hijo, yo tengo un hijo que es coronel del ejército, pero no como eso que se dice en peluche. O sea que ahora el nombre no, es un oficial que ha guayado la yuca, como se dice, y además un oficial de escuela, y muy buen oficial. Y, escúchame que te diga porque sea mío. Y tengo una hija que es médico, es oficial superior, que es cirujana y además hizo su especialidad en cirugía plástica. Esos son los dos hijos míos militares. Ahora bien, lo que te quería decir era que también los militares tienen mala reputación ligada al autoritarismo clásico dominicano, pero también ya en una época superada totalmente, y hay que recalcar superada, los militares hacían como grupo una exaltación a la brutalidad, por aquello de que los guardias leen como quiera, que el guardia mientras más bruto mejor, y sobre todo ese peso del autoritarismo clásico dominicano, muy ligado a las actitudes represivas, brutales, Dictatoriales, sí, dictatoriales. Y la obediencia debida. Sí, claro. Y entonces finalmente ese es el otro vértice. Y el tercer vértice es la política. Porque yo soy de lo que creo que en este país, haciendo la salvedad, que una cosa es la política y otra cosa es la politiquería. Una cosa es la política como la veía el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, como la más noble de las actividades humanas, porque es la única capaz de cambiar la suerte de la gente. Y otra es la politiquería. Yo creo, y no es un chiste, que en este país, al que le dicen político y no pelea, ¿verdad? No va a pelear nunca. Yo creo que no, porque es que hay, o sea, visto desde el concepto duartiano de lo que es la política, hay gente que representa el buen uso de la política. Y usted hablaba ahorita de la incursión de jóvenes, sí, que creo que ahora mismo en República Dominicana se está dando un fenómeno que también ha estado sucediendo en otros países del área de Centroamérica. Pero observa y el Caribe. que yo te dije, observa que yo te hablé de que era un chiste. Un intento de chiste, aunque un poco pesado. No, está bien. No hay pero problema, es la verdad. No. Yo estoy de acuerdo contigo. Además, que aún en los gestores políticos del momento, hay gente que se caracteriza por la decencia y por la articulación del pensamiento. Y por qué no decirlo, que también se identifica y ve la política como la consecución de los intereses nacionales. Y cuando hablo de intereses nacionales, no solamente estoy hablando de soberanía, estoy hablando del bienestar de la gente, del progreso de la gente, del desarrollo de la gente. Entonces, yo creo que ese es el fin de la política. Yo no sé si tú sabes, y yo veo que tú tienes una inclinación, te gusta el anecdotario.
que a raíz de los grandes problemas que tuvo el presidente Clinton, ¿verdad? El escándalo Clinton con la Lewinsky, etcétera, Sí. En un momento dado, ya bastante sobrepasado la crisis, pero una crisis que dejó muy mal gusto en él, en su familia y demás, le preguntaron que si él volviera a nacer, en el caso de que la gente volviera a nacer, ¿qué sería él? Y él dijo, yo sería político y trataría de buscar de nuevo la presidencia de la República. Y fíjate, en eso parafraseó al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, porque él dijo que la política era la única actividad que era capaz de cambiar la suerte de la gente. Hemos hablado del tema político. Yo quisiera que usted me permitiera también abordar un poco el tema histórico. Claro que sí, con mucho gusto. Y sobre todo frente a una situación que se está viviendo, que cada día uno tiene la aprehensión de que podría explotar de mala manera, que es la situación del Estado haitiano, que no es Estado. O sea, ya Haití no es un Estado hace Qué bueno, tiempo. en eso coincidimos. Y esto lo vamos a hacer después de la pausa. Le prometo que volvemos al tema político, hablamos de la Fuerza del Pueblo de nuevo, Sí. hablamos de sus, que no nos ha dicho, de sus aspiraciones, Sí, muy bien. si es posible también dentro de esta etapa de integración a la Fuerza del Pueblo y su identificación con el doctor Fernández. Muy bien. Que sería interesante conocerlo. Claro. Vamos a una pausa breve, regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros aquí en Q por Boreal Televisión.